Toca turno a la implementación de la interfase para leer de la base de datos. Estamos trabajando el tema de polimorfismo en programación orientada a objetos y el temario nos solicita darle una revisada al concepto de interfaces. Pero más que entenderlo como definición, tenemos que implementarlo, escribir código. Bueno, yo ya había hecho un prueba lector de datos, donde datos es una interfaz aquí visible en la línea número 6. Estoy declarando una variable llamada d de tipo datos, pero datos es una interface. Como interfase, pues lo único que tiene es declarada la responsabilidad de cargar plantilla. Les recuerdo que una plantilla es como la cantidad de personal que elabora en una organización. Entonces cargar la plantilla significa traerla desde su origen. Puede ser un archivo de texto, puede ser una tabla en una base de datos. Recién he creado una base de datos llamada aula virtual con una tabla que se llama empleado y he insertado datos para un gerente general, una gerente de desarrollo y una gerente de innovación. Y pues ahora los quiero ver. Digo, ya están ahí abajo, visibles en la consola, porque prueba lector ya se ha dado la tarea de imprimir. Entonces el main es muy sencillo. Conecta con un constructor AD con un constructor lector de base de datos para establecer la conexión y luego mediante un for each imprime cada uno de los strings que regresa a cargar plantilla, donde a cargar plantilla le decimos ¿cómo se llama la tabla? Le decimos dame todos los empleados, cárgame los empleados, porque más adelante voy a establecer como una relación de herencia. Entonces voy a tener empleados y voy a tener también asesores, donde a los empleados pues los tengo en nómina y son como de tiempo completo y asalariados, y mis asesores son como consultores que les pago por consejo, por tip, por proyecto, y no son propiamente trabajadores, sino más bien consejeros. Y estos se imprimen los datos, ¿no? Bueno, es todo. Vamos a echarle una mirada al lector de la base de datos, que es nuestro reto. Bueno, primero, lector de base de datos es una clase que implementa la interfase datos. Entonces ahí la palabra clave se llama implements. Como lector de base de datos debe tener una conexión. Puede ser un switcheo muy rapidito al lector de archivo, porque el lector de archivo también implementa datos, pero se conecta con una variable de tipo archivo, file. El lector de archivo conecta con un archivo, el lector de base de datos conecta con una conexión. Bueno, ¿qué va a hacer el constructor de la base de datos? El constructor de la base de datos me va a conectar a la base de datos. Y la base de datos que he creado en Derby se llama aula virtual. Y puedo ver su cadena de conexión. Este texto que está remarcado en azul también está visible en servicios. Yo tengo ahí una casi copia de esa cadena que empieza con JDBC y termina en aula virtual. Bueno, pues hay que tomarla de ahí y escribirla entre comillas, y es el parámetro de un método que se llama getConnection. Le estamos diciendo, administrador de dispositivos, conéctame a este servicio. Si puede, nos va a regresar una conexión. Si algo falla, fallará. Permítanme colocar aquí una instrucción de salida, un system.exit, para producir el fallo. Miren, vamos a sacar al programa en cuanto detecte un error. ¿Qué me puede fallar? Bueno, pues que yo me haya equivocado y que en lugar de aula virtual sea aula virtual. Entonces, cuando yo corra esta versión, el programa debe lanzar una línea en rojo que diga error de conexión. Y yo supongo que no hay una base de datos que se llama aula virtual. Dice error de conexión. Ese es mi mensaje. Error de conexión. Aquí. Y todo el demás segmento es parte de un mensaje que tiene un objeto llamado X definido aquí en el catch, asociado a un fallo llamado SQLexception, y me da todo este texto, ese mensaje. Se ha rechazado la conexión porque no se ha encontrado la base de datos aula virtual. Pues no, es que esa base de datos no existe. Existe con V. Y si yo me hubiera equivocado en el 1527, imagine que le hubiera dado 1577, ¿no? Por un error.
involuntario o como ahora, provocado. Pues lo que quiero ver es ese error, que me diga que no hay ese puerto, no está conectado nada ahí. Eso también es un error de conexión. Bueno, ese servidor local con ese número no existe. Y bueno, errores de ese tipo. Entonces, si se puede conectar es como si yo hubiera marcado bien un número de teléfono y ya estoy en línea, me está contestando alguien del otro lado. Entonces ya superado ese fallo, la conexión es buena. Lo que hay que hacer es cargar la plantilla, y para cargar la plantilla ya me dijeron que es de la tabla empleado. Entonces yo tengo que hacer un select. Select, ok, le puedo poner nombre como he puesto de la tabla empleado. Y ese select va a buscar todo lo que haya en la tabla empleado. Y está asociado a un método que se llama ejecutar consulta, porque un select es un query, una consulta. Pero es un método que debe estar asociado a un objeto de tipo statement, porque en SQL lo que se ejecutan son sentencias. Entonces hay que declarar a ST de tipo statement, hay que pedirle a la conexión C que construya una sentencia y luego ejecutarla con execute query. La ejecución devuelve un objeto de tipo result set, que es un conjunto de resultados, que si nada cumple con la consulta está vacío, pero si hay uno o más de uno, están en algún lado. Hay que recogerlos con un while, ir por ellos a DRS, que es el conjunto de resultados, y decirle a RS, si tienes uno más, dame un string, porque nombre es varchar, agrégale una coma, dame otro string, porque puesto es varchar, y agrégalos a una lista, donde lista es de tipo ArrayList, y ese while va a recoger a los 3 que están en la tabla, los va a meter a la lista y los va a devolver. Es todo lo que hay que hacer en un código Java para implementar la interfaz lector de base de datos, para colocar la implementación a disposición de quien la requiera. Y esto es polimórfico, porque si nosotros le decimos al lector que no pruebe de la base de datos, sino que pruebe del archivo, de ahí leerá. Ok, corremos esta versión nada más para verificar que Sergio, Viviana y Elvira aparecen en pantalla con sus respectivos puestos. Si algo falla, pues también veremos ahí en la consola la falla. Y es todo. Este es el implements. Esta es la parte 3 en el proceso de implementación de polimorfismo. Espero sus contribuciones en aula virtual. Gracias.